Profe, ¿sabe por qué me recuerdo? Porque iba a pasar esa clase y todos dijimos que ¿por qué no hacía mejor un resumen para la prueba? Y después de eso hicimos la prueba, después pasó trastorno respiratorio y después volvió a pasar trastorno respiratorio. Perfecto. ¿Vimos esta diapositiva o no la vimos? Solamente esa. ¿Vimos el video o no vimos el video? Sí. ¿Vimos el video? Sí. ¿Necesitan que les vuelva a hablar de esto y de esto? Sí. Sí, por favor. ¿Qué día es hoy? ¿En la noche que se celebra? El ¿Qué prefieren ustedes? ¿Dulce o travesura? Travesura. Inflamación. Inflamación. Bueno, al principio hablamos de la historia de la patología y hablamos que Galeno, ¿qué hizo? Escribió los signos, los puntos cardinales de la inflamación: calor, rubor, humor, dolor. ¿Y qué es la impotencia funcional? Perfecto. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hablamos de inflamación, vamos a tener los puntos cardinales dependiendo del tipo de inflamación que se genere. ¿De acuerdo? Inflamación. Los procesos inflamatorios pueden ser por trastornos exógenos o endógenos. Y teníamos los traumas o los agentes mecánicos, agentes químicos, agentes radioactivos y agentes físicos. Un agente físico que provoca un tipo de inflamación es... ¿Sí? Físico. Físico. ¿Qué cosa? No, pues es mecánico. Físico era lo radioactivo, los agentes físicos. Linterna verde. Rayo ultravioleta, usted se va a poner al sol, se queda dormido, despierta así con una inflamación, por una irradiación solar. Se quemó con la luz. Lo mismo puede ser si usted está así, con algo mecánico, le tira un mar de agua caliente y la quema. Perfecto, es que lo trajo el perro. O con la luz de... Ese es térmico. No es por la luz en sí, es por el térmico, el calor. ¿Ya? Entonces eso es físico, mecánico. Lo químico, yo te puedo quemar con ácido, te puedo quemar con álcali y va a generar un daño en la mucosa. Y lo radioactivo, que son súper peligrosos, porque los radioactivos son súper peligrosos. Y si no me cree, vean los Simpsons. ¿Sí o no? Los radioactivos, cuando el tipo va desordenado, porque Chile sí que somos desordenados, no cumplimos con las normas, ¿verdad? Segunda buena. ¿Acabó con su presente? No, los tienen que acabar, ¿cierto? Hay que acabar. Tíralo. A la chulla. Una piñata. Yo no lo voy a llevar de vuelta. Tengo un saco. Ya, entonces, ¿cuál es el entender? Hay un trauma, que se genera un trauma a la célula, ¿ya? Y a partir de eso se genera un problema, una respuesta del cuerpo a la noxa. Una respuesta del cuerpo a la noxa. Nuevamente. ¿Ya? Por lo tanto, reconociendo ya los puntos cardinales de la inflamación, ahora le podemos atribuir responsabilidad. El calor y el rubor se deben a la hiperemia activa o pasiva. Perfecto. Activa.
Ahí dice, que puedo poner mentiras ahí. ¿Ya? Y puedo acercar, pero no. Es así. ¿Ya? Hiperemia activa. La inflamación ocurre en dos, se reconocen dos fases de la inflamación o en dos estados, que pueden ocurrir en fases diferentes, pero siempre están unidos. Uno ocurre mientras el otro también está ocurriendo, pero se separan para efectos de entendimiento. La primera fase es la circulatoria y luego viene la celular. ¿De acuerdo? Con la vasoconstricción y vasodilatación. ¿Se acuerdan del video? ¿Se acuerdan del video? ¿Lo han vuelto a ver? ¿Lo han entendido? Entonces, el calor y el rubor se explican por la primera etapa. Cualquier anoxa que yo la miro y le digo, ¡oh! Que se porta tan bien en clase, ustedes se retiran, se da vuelta y una reacción inflamatoria porque el hecho de traumatizarle las mejillas le provocó un trauma y lo primero que hizo ella se asustó. Vasoconstricción. Pero el cuerpo tiene una lesión, vasodilatación. Y rápidamente esa etapa ya ocurrió, vasoconstricción, vasodilatación, esa es la parte circulatoria y ahora viene a la celular. Y van pasando unos neutrófilos por ahí y comienzan a presentar un efecto que empiezan a rodar por el endotelio y comienzan a migrar. ¿Ya? Y ahí viene la fase inflamatoria. ¿De acuerdo? El tumor por el exudado. El líquido que comienza a aumentar de volumen. ¿Gracias a qué? A los mediadores de la inflamación, histamina, ¿verdad? Vasodilatación y comienza a salir líquido. Líquido inflamatorio. ¿Ya? Y el dolor, claramente, porque las células comienzan a separarse entre ellas, comienzan a entrar líquido entre ellas y comienzan a haber células entre ellas, las células inflamatorias. Y como cada estructura tenemos que saber cómo está, si está bien o no, si la mano está de esta parte o de la otra parte, entendemos que hay receptores nerviosos. Los receptores nerviosos son a la presión, a la temperatura, ¿ya? Y al dolor. Por lo tanto, si aquí, justo entre ellas dos, hay una inervación nerviosa, y yo viene una fibra y la toca a ella y acá, y yo quiero pasar por entre medio de ella, como célula inflamatoria, y comienzo a empujar, empiezo a irritar al nervio. Cuando comienzo a irritar al nervio, el nervio va a reaccionar. La corteza va a reaccionar, le estoy dando una lectura de dolor. Y como justo esto era la punta del dedo y me duele, no voy a poder caminar bien si soy un jugador. Comienzo a tener una cojera de apoyo. ¿Sí? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, no quiero tocar. La levanto. ¿Verdad? La levanto. Y eso me genera el quinto elemento, que es la impotencia funcional. Entonces el dolor, se lo expliqué por qué, el tumor, por qué, y el calor y el rubor. ¿Perfecto? Siempre cuando vemos tumor o aumento de volumen de una estructura, sabemos que pueden haber los componentes celulares, ¿ya? O los otros tipos de componentes. La extravasación de líquidos. Pero esa extravasación de líquidos tenemos que hacer una diferenciación entre un transudado y un exudado. Y sabemos que en la inflamación solamente se presenta de los dos, ¿cuál? El transudado. ¿Segura? El transudado no es inflamatorio. ¿Ya? El exudado. El exudado es inflamatorio y el transudado no es inflamatorio. Por favor. Exudado inflamatorio, transudado no inflamatorio.
¿Ya? Inflamatorio, no inflamatorio. El transudado puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Por ejemplo, la ascitis tiene un componente cardiogénico. Insuficiencia cardíaca derecha. Genera congestión en la vena cava y la vena cava desemboca la vena hepática. Va a generar trastornos en el hígado, pero también va a generar un éxtasis sanguíneo. Éxtasis. ¿Entienden lo que es éxtasis sanguíneo? Una marcha lenta de retorno venoso hacia el corazón. Y va a permanecer mayor tiempo en el abdomen. Va a generar hipertensión portal. Por lo tanto, toda la circulación portal va a estar lenta. Entonces, todo lo que pase al extracelular, que lo trae la arteria, ¿verdad?, va a quedar ahí, va a empezar a salir líquido porque no va a poder retornar a la vena, no va a poder ser drenado. Por lo tanto, se genera, empieza a salir líquido hacia el otro espacio, hacia el peritoneo, y comienza a aumentar el volumen de la guatita y comienza a haber ascitis. Pero para diagnosticar la ascitis vamos a tener que hacer una abdominocéntesis. ¿Saben lo que es una abdominocéntesis? ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es una abdominocéntesis? ¿Qué quiere ser voluntario? Yo tengo una aguja. ¿No? La abdominocéntesis es introducir una cánula al abdomen y hacer una aspiración y sacar este líquido. Para saber si es cardiogénico o no cardiogénico, podemos hacer una prueba con ácido acético. ¿Ya? Cuando es cardiogénico, ¿ya?, va a tener proteína, ¿sí o no? No. Por lo tanto, si yo le echo ácido a eso, ¿va a precipitar o no? Perfecto, porque no tiene proteína. Diferente es que cuando yo saco el líquido y le agrego, porque digo, no, es ascítico, ya veamos, yo hago la prueba y le echo el ácido acético y coagula como si fuese clara de huevo cuando le echan limón. Coagula, es que está rico en proteínas, entonces es un exudado. Entonces ya no es cardiogénico, es inflamatorio. ¿Como qué, por ejemplo? Una peritonitis, neoplasia. ¿Ya? Pero tendría que hacer mucha extravasación de base, tendría que ser muy grande. ¿Por una hernia compresiva? ¿Cómo? Una hernia que... Vas a hacer peritonitis pero inflamatoria y se te va a morir antes de llegar a ese cuadro. Va a haber edema, sí, pero muy localizado. Y va a haber un transudado modificado más bien, con alta fibrina y se va a solidificar. ¿Ya? Perfecto. Por lo tanto, en el transudado, la presión hidrostática aumenta. ¿Entienden lo que es la presión hidrostática? La sangre se está juntando, como que la están apretando siempre y por ese mismo efecto comienza a salir el líquido. Y la presión oncótica disminuye. Y aquí explica el segundo factor. El transudado. ¿Qué? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo. Sí. Que se supone que si la presión oncótica disminuye porque no hay proteína. Ahí voy. Y esa es la no cardiogénica. ¿Y dónde se van a hacer proteínas? La no cardiogénica, te lo explico. La no cardiogénica es cuando la presión oncótica está disminuida. ¿Y quién generalmente mantiene la presión oncótica en la sangre? El albúmina. ¿Y quién más? Los glóbulos rojos. La albúmina y los glóbulos rojos. Por lo tanto, ¿en qué casos voy a tener edema generalizado? Edema generalizado.
Claro, por la falta de proteína, por la falta de albúmina. En un insuficiente hepático, en una enfermedad renal, donde hay pérdida de proteína, en una... ¿Ah? Sí, cuando hay proteinuria. No, pues esa es la congestiva, cuando aumenta la hidrostática. Pero cuando disminuye es, por ejemplo, en una hemólisis. Cuando hay una hemólisis masiva, el paciente rápidamente se dematiza porque se perdió la presión en el cuerpo. Cuando hay enfermedad inflamatoria del intestino, no absorbe proteína. Y cuando hay un trastorno hepático crónico, ¿qué no produce? ¿Alimenticio podría ser? Sí, pues, la anorexia, la bulímica, cara de bulímica, ¿la has escuchado? Un edema, una fisiología bien especial que como que se les tiene inflamada la cara y todos parecen iguales. Véanla, googleenla, cara bulímica. ¿Ya? Entonces, ¿entienden esto? ¿Ya? Entonces, el transudado no inflamatorio, el exudado inflamatorio. Ya puede ser cardiogénico y no cardiogénico. Cuando es cardiogénico, problemas de la presión hidrostática y problemas con la oncótica. Esas son cosas que tienen que ir aprendiendo. Y el exudado de diferenciación es que hay una vasodilatación, pero además de líquido salen células. Y las células llaman más células inflamatorias. Y hay mediadores de la inflamación, histaminas, prostaglandinas, ¿verdad? ¿Tucutú? El exudado. Aquí hay un monito. En el fondo te está explicando lo mismo que explicaba el video. ¿Ya? La inflamación, en este caso, ocurre en el concepto que se llama histión. Histión, por H. Histión. Todo grabado, todo en puntos. ¿Como histona? Sí, pero es histión. Pero no viene de eso. El histión es cuando sacamos todos los componentes del tejido que no tiene nada que ver con la célula funcional, el parénquima. ¿Ya? Por ejemplo, el histión del hígado, sacamos todos los hepatocitos, ¿verdad? Todas las células de los canalículos y va a quedar el vascular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Es ahí donde ocurre la inflamación. ¿Lo que acompaña? Es como el piso. Este es el histión. Aquí está. ¿Ya? Y este es el hepatocito. ¿Ya? Todo esto. Lo que genera por ahí va el vaso sanguíneo, por entre medio, por aquí viene el nervioso, ¿verdad? Y es ahí donde se comienza a ver imagínate un proceso inflamatorio en esta losa. ¿Qué tienes que empezar a hacer para empezar a meter células entre medio? Abrirte paso. Y cuando genera la abertura de paso, empieza a generar el conflicto. La célula va a empezar a reaccionar, se va a incomodar, va a tener problemas de circulación porque no le va a llegar en suficiente sangre. Y si el hepatocito, en principio, ¿cómo va a reaccionar el hepatocito? Va a producir una tumefacción turbia, ¿verdad? Y si existe otro tipo de proceso, es más complejo, puede también presentar degeneración, ¿verdad? ¿Ya? La lipidosis hepática no, porque el receptor no está dentro del hepatocito, per se. Los otros trastornos también se visualizan dentro del hepatocito, pero el problema lo genera otro tipo de situación. También estresantes para la mitocondria o para el retículo endotelial. ¿Perfecto? Entonces, acá tenemos la
reacción. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, la diapedesis, la quimiotaxis y la fagocitosis. Les hago una pregunta que es bien clásica. ¿Los glóbulos rojos de qué color son? ¿De qué color son los glóbulos rojos? ¿Ah? Rojo. Rojo, ¿alguien quiere ver? ¿Quiere ver el glóbulo rojo? Un punch, la nariz rojo. ¿Y los glóbulos blancos de qué color son? ¿Ah? Son transparentes, creo. ¿Alguien tiene un lápiz? Para rayar el... ¿Un plumón? ¿De qué color son los glóbulos blancos? ¿Ustedes los han visto en el microscopio? Los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos, los linfocitos, ¿de qué color son? Todos saben lo que es el hematocrito, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando hacemos el hematocrito, ¿qué medimos? La agregación de las células que precipitan los glóbulos rojos que precipitan acá y el hematocrito que son los glóbulos rojos. Lo que está en amarillo acá, transparente casi, amarillo, ¿cómo se llama? Plasma. Y aquí se forma una costra, se llama costra floquística. ¿De qué color es? Amarilla. Queda un poco amarilla porque se nota con esto, pero es blanca. Esos son los Sí, esos son los glóbulos blancos, son blancos. Los glóbulos blancos son blancos. ¿El pus qué es? El pus. unos glóbulos blancos que atraparon o algo que nosotros por muertos. Eso. Ya vamos a empezar a maquillar. Se ganó Harry Potter. La cena. Listo. Por lo tanto, van llegando las células inflamatorias. Y podemos reconocer trastornos diferentes, trastornos agudos y trastornos crónicos, ¿verdad? Recuerdo el tipo de inflamación. La inflamación se reconoce por dos tipos, crónicos y agudos. Y eso va a depender del tipo de noxa, la capacidad de reacción que tenga el sistema inmunológico, y en el fondo no es lo que el agente patógeno produce en el cuerpo, sino la reacción que el cuerpo genera ante el agente patógeno. Porque si nuestro sistema inmune está deprimido, no actúa. No voy a tener fiebre, me voy a morir por efecto del patógeno. El patógeno va a generar ciertas sustancias que me van a matar, pero yo no voy a luchar, no voy a tener fiebre, soy un tipo inmunotolerante, no voy a enfermar de todo lo que le pasa a la gente que tiene SIDA, como los gatos también. Porque los gatos que son positivos a SIDA son positivos a las otras enfermedades, leucemia, ¿verdad? Perfecto. Los procesos inflamatorios agudos son de evolución breve. ¿Cuánto duran? ¿Horas? ¿Minutos? ¿Días? Y con suerte, una semana. Yo tengo esta inflamación acá. ¿La ven? ¿La ven o no? ¿Se la muestro? ¿De cuándo es esta inflamación? ¿Una semana? No. De ayer. 10 días. De ayer. ¿Cuánto se demora el recambio celular de la piel? 14. 15. ¿Más o menos 7? Y yo solamente perdí... ¿Cuántas capas tiene la piel? Perdí las 3. No perdí las 3. Son las 2 primeras. Perdí una, esta.
¿La ven? ¿Todos la vieron o no? ¿La quieren ver de cerca? ¿La quieren ver? Acá está la inflamación. Ahí, inflamación aguda. Ahí. Ahí sí. Menos mal, hoy día no va a pasar hemorroides. Varicocele está. ¿Ya? Entonces, evolución breve, minutos, horas y pocos días. La exudación, líquidos, proteínas y leucocitos. ¿De qué tipo los leucocitos que están presentes en la inflamación? Polimorfos nucleares. ¿Y cuántos polimorfos nucleares conocemos? Polimorfos nucleares conocemos 3. ¿Cuáles son? Eosinófilos, basófilos. Sí. ¿De dónde están? ¿Me dicen ahí? ¿Dónde? Ahí están. ¿Por qué se llaman polimorfos nucleares neutrófilos? O sea, polimorfos nucleares. ¿Por qué se llaman polimorfos nucleares? ¿En diferentes formas? Muchas formas. Entonces todos van a ser polimorfos nucleares. Son todos iguales. La diferencia está en que uno tiene gránulos rojos y el otro no tiene azules. Uno se llama basófilo, eosinófilo y neutrófilo. ¿El neutrófilo tiene gránulos? Sí. Ellos pertenecen a un grupo que se llama granulocitos. Los granulocitos y el otro grupo que se llama agranulocitos, que están los linfocitos, los macrófagos. ¿Ya? Presenta el grano. ¿Y por qué este no tiene granos y está dentro de los granulocitos? Porque así su nombre lo dice, polimorfo nuclear neutrófilo. Los gránulos que tienen no son ni ácidos ni básicos. Son neutros, por lo tanto no se tiñen con una tinción básica, ¿verdad? Y tampoco se tiñen con una tinción ácida. ¿Está bien lo que dijo, no? Porque la eosina es básica. ¿O es ácida? Sí. El núcleo, ¿qué tiene? El núcleo es ácido o básico. Ácido. Perfecto. ¿Con qué distinción se va a tener? ¿Con la básica o con la ácida? Con la básica. Por lo tanto se va a ver azul. Y los gránulos se van a ver azul. La eosina es ácida o básica. Entonces va a tener los gránulos básicos. Por eso se ve así. ¿Verdad? ¿Entienden? Entonces, neutrófilo tiene gránulos neutros. Tiene gránulos rojos y tiene gránulos azules. Para efectos de tinción. ¿Ya? En cambio, la crónica, la evolución es larga, meses, años. Las características principales es que el componente celular es diferente. No son granulocitos, son más bien linfocitos, macrófagos y células germáticas. Además, la gran diferencia entre uno y el otro son las secuelas en el órgano. ¿Verdad? En la inflamación aguda no hay cambio o reemplazo de las células nobles del tejido en que está afectado, porque es breve.
¿Ya? En cambio en esta permanece en mayor grado en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto comienza a haber una proliferación de fibroblastos que generan fibrosis, y para mantener este nuevo tejido necesitamos vasos sanguíneos, angiogénesis, ¿ya? Y hay destrucción tisular claramente por las células inflamatorias crónicas. Entonces va avanzando y se ve grave la inflamación y persiste y genera cambios. Y al generar cambios genera también trastornos en el mismo órgano. Un riñón, por ejemplo, pierde funcionalidad. ¿Ya? Ahora. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto con la inflamación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No, profe. No habíamos visto todo. ¿No? No. ¿No? Creo que tengo más de Me recién en 2016.